Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a todos los espectadores por acompañarnos el día de hoy. En la conferencia estará el productor de Café Matutino, productor de noticias en Radio Fórmula 2019 a 2020, operador, productor y editor en el periódico Expreso durante 2019, locutor, operador en Grupo Oral de Comunicaciones, así como estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Unison, integrante del Consejo Estudiantil de Sociedad de Alumnos llamado SACUS, presidente de la Sociedad de Alumnos de Comunicación 2018 a 2020, miembro del Comité de la Contraloría Social del Unison. Además, locutor en la red Universidad 107.5 FM. Como vemos, su juventud no tiene nada que ver con el gran currículum con el que ya. Con una breve introducción al tema, él nos explicará cómo la comunicación ha cambiado en los últimos años, y obviamente más este año por el coronavirus. Cómo se ha realizado su propio canal de noticias a través de las redes sociales y cómo se ha posicionado para ser uno de los periodistas de presente y futuro en México, Sonora y México. Ya para empezar, recordar que todas las preguntas quedan en el chat, o a menos que Víctor indique que quieran ser habladas, por audiencia mantener un orden en la conferencia. Si me escuchan, ¿qué onda? No, pues nada, primero que nada, muchas gracias a todos los que hacen Juventud Incide por la invitación. La verdad que está muy padre el proyecto que ustedes traen. Y pues toda la serie me tocó ver. La anterior que tuvieron, que creo que también fue una persona de Ciencias de la Comunicación, una egresada de una licenciada en Ciencias de la Comunicación, que hablaba creo que de comunicación en crisis. Y que me pareció muy interesante porque creo que ahora en la actualidad le estamos dando un tanto de más cabida a esto, lo que es la comunicación. Y es muy interesante porque quizá antes no se le daba tanto auge a la comunicación. Y te estoy hablando antes, bueno, les estoy hablando antes de quizá esta pandemia, ahora que llegó la pandemia y quizá nos vamos más atrás, antes de la llegada quizá de las redes sociales también, pues quizá el comunicólogo no se le veía tanto como una persona que fuera a llevar a cabo una actividad importante. Normalmente quienes estamos, no sé, en la prepa, eso va a ser muy dinámico, ¿no? Si quieren ustedes hablar, interrumpir o hacer una pregunta, estoy abierto a que la hagan en el transcurso de la plática. Y les decía, en este transcurso en el cual nosotros nos desarrollamos, por ejemplo, por la preparatoria y todo eso, cuando tú piensas en comunicación, normalmente pensamos en aquella persona que se dedica a los medios de comunicación, a la radio, a la televisión, pero no necesariamente a aquellas personas que pueden llegar a resolver una problemática del ámbito de imagen pública, por llamarle de un estilo también, y es algo que veían también en la ocasión anterior acerca de estos programas que tú puedes diseñar para, pues para que si tu empresa se encuentra quizá en algún momento de crisis, como lo llamaban anteriormente, pues pueda salir adelante, ¿no? Y que en la imagen de quienes lo observan, o igual en la comunicación interna, lo que se vive al interior, pues pese menos. Ahorita el Memo, el Guillermo hacía un poco de en lo cual me he venido desarrollando y me gustaría agarrar un poquito del espacio para platicarles más o menos cómo ha sido mi vida en este mundo. Eh, bueno, yo empecé en eso de los medios de comunicación, a mí siempre me gustó. A mí los medios de comunicación siempre me gustaron. Yo, desde que estaba en primaria, me acuerdo que yo decía, ¿sabes qué? Yo quiero ser reportero. Yo cuando estaba en primaria decía, quiero ser reportero, está padre. Y yo jugaba, me acuerdo, hasta con unas cámaras, los micrófonos y todo, porque siempre me llamó la atención. Conforme fui creciendo, pues siempre mi objetivo había sido encaminado a que pues llegáramos al objetivo inicial, ¿no? Que era estudiar comunicación y que era quizá llevar a cabo pues las actividades de un comunicólogo. Cuando estábamos en la secundaria, cuando llegamos a la secundaria, pues a quien iba a agarrar, bueno, ya en tercero, ¿no? Ya cuando egresas de la secundaria, cada quien iba a agarrar para su prepa. Y a mí no me importó pues, el quizá estar en una preparatoria que fuera lejana a lo que era la secundaria en la que yo estaba, sin importar, ¿no? Que mis amigos no estuvieran en esa misma preparatoria. Muy interesante porque la preparatoria que fue el Cobach Norte, Cobach que está para allá, para el lado del Gran Quino, por ahí, bueno, justamente atrás del Gran Quino. Yo estaba en el Cobach y yo, ¿sabes qué? Vamos para allá, vamos a aprender. Era el Cobach, tenía comunicación, entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a estudiar comunicación a donde sea. He quedado en el Cobach Reforma, pero me cambié al Cobach Norte porque estaba más curado. Bueno, a mi parecer se me hacía más curado, entonces ya me cambié para allá. Y ya, fueron 3 años los que estuvimos ahí en el Cobach Norte, donde aprendí un chorro de cosas. Y es ahí donde va empezando más o menos la historia de todo esto, de cómo voy llegando ya a comunicación.
Quinto semestre, pues ahí en el Covach, ya ven que tienen las prácticas preprofesionales y todo esto. Pues dije yo, ¿sabes qué? Primero estábamos en grupo, teníamos el grupito de nuestros amigos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a buscar algo donde podamos hacer las prácticas todos y algo donde nos podamos divertir todos. Y ya de que me recuerdo yo que le habíamos dado vueltas y a mil cosas, habíamos pensado en Telemax, habíamos pensado en diferentes radios. Una de las radios que quedaba ahí cerca era la de Radio SA, que tiene Activa, tiene Sónica, en aquel entonces creo que tenía Grupera, y bueno, eran varias estaciones que creo que ahorita todavía tiene varias estaciones. Yo me acuerdo que llegamos así nosotros, ¿sabes qué? De aquí somos, habíamos salido temprano, no recuerdo si no eran parciales, quizá eran, no recuerdo muy bien, pero ya de que salimos y llegamos ahí al grupo de radio y nos atendió una muchacha muy responsable. Ella nos atendió y nos dijo, ¿sabes qué? Pero permíteme un segundo, permítanos, porque éramos varios. Permítanos un segundo, voy a entrar para allá y voy a preguntar para ver qué onda con sus prácticas. Y nosotros dijimos, ¿sabes qué? No, ya estuvo. De hecho, ese día teníamos planeado, habíamos salido como a las 11 de la mañana más o menos, y de ahí, pues, de una hora en lo que nos dan los requisitos o algo así para hacer las prácticas, pues íbamos a ir al Carl Jr. que está ahí por el Rodríguez. Entonces, ya llegamos ahí, digo, para no hacerles el cuento más largo, ¿no? Llegamos y nunca nos atendieron, nunca nos atendieron, solamente eso de que la bienvenida, y como que le dimos yo creo que un poquito de pena a la persona de seguridad de ahí, al guardia de seguridad, y ya después ya había pasado como una hora y media más o menos, había pasado como una hora y media de lo que ya estábamos nosotros ahí, y nos dijo el señor, ¿sabe qué? La verdad, yo creo que la señorita no va a salir y quizás se van a durar más tiempo allá. Nosotros nos quedamos, oye, pero ¿cómo ni qué hacemos? Y ya nos dijo el guardia, así como que, la verdad, como que al guardia le caímos bien, porque nos dijo, ¿sabes qué? Mejor váyanse y regresen otro día, porque seguramente se va a tardar mucho esto. Ya, pues nosotros, bueno, pues ya nos fuimos. Ya el caso es que mis compañeros, pues realmente en ellos no estaba como que la intención de estudiar comunicación, y yo sí. Entonces yo pasó eso y dije yo, bueno, aquí estoy, voy a ir yo solo y me di la vuelta por todos los medios de comunicación en Hermosillo. Fui a Uniradio, recuerdo que fui a Grupo que tiene Radio Disney, bueno, tenía en aquel entonces Radio Disney y Amor. Fui también a Telemax, me acuerdo que fui a parar hasta televisión educativa del gobierno del estado, ¿no? Que en Telemax les dan un pequeño segmento a la Secretaría de Educación y Cultura. Yo fui hasta esa televisora, fui ahí como que, oye, ¿sabes qué? No tienen oportunidad aquí. Y ya el caso es que yo le había dado vuelta a todo el mundo. Creo que la mejor, no recuerdo, había ido a muchas estaciones de radio, pues a las televisoras que teníamos aquí en Hermosillo, y ya pues casi todos me batearon. Y yo tenía un conocido en Grupo Larsa Comunicaciones, que fue donde yo empecé. Me había dicho, hace mucho me había dicho, ¿sabes qué? Si tú necesitas algo, ve a Comunicaciones o pregunta por mí o mándame un mensaje y ahí vemos qué podemos hacer. Y al de que yo, es cierto, dije yo, ¿sabes qué? Me voy a ir a Larsa. En ese entonces corría el que 2015, era el 2015. En el 2015 Larsa antes estaba por el Bajo del Río y en ese 2015 se habían cambiado para donde actualmente están, el edificio nuevo, y yo no sabía muy bien. El caso es que no sé ni cómo llegué, pero llegué ahí y ya bien amables desde el principio. Desde el principio me trataron muy bien y para mí era un sueño haber estado en radio, o sea, haber estado justamente, yo recuerdo muy bien, los primeros días que yo llegué ahí a Grupo Larsa, que son estaciones de radio también, atendió Michelle Rivera, que es una excelente periodista y que me abrió las puertas de Larsa ahí. Y me dijo, ¿sabes qué? Tú aquí lo que necesites, mira, ¿sabes qué? Así se hace la radio. Y yo me acuerdo que era mediodía porque yo iba en la mañana ahí en la escuela. Me dijo, ¿sabes qué? Lo que tú necesites. Y estaba Cintia García, que también es una excelente comunicóloga, y estaba transmitiendo en vivo. Y para mí era muy impresionante, pues, de que nosotros nos estábamos paseando. O sea, Michelle me estaba dando el paseo a mí por todas las instalaciones y decía, ¿sabes qué? Así hacemos radio. Y para mí era, wow, era como que mi sueño del comunicólogo, o sea, plasmado en ese pequeño recorrido. Ahí en Larsa Comunicaciones duramos como 3 años. Ya después salimos, ingresamos a Periódico Expreso. Expreso ahí nos desarrollamos como, bueno, en Larsa desarrollamos diferentes cosas.
algo de lo más divertido que llegamos a hacer ahí fue ser locutor de un programa de entretenimiento, que es muy padre, muy, muy padre, y que te deja un chorro de anécdotas. Yo me acuerdo que era un programa en la noche, era un programa ¿cómo se llaman estos? Ah, esotérico, era un programa esotérico que tenía que ver así con los signos zodiacales y todo eso. Entonces, la verdad que nos las pasamos muy bien porque la gente te marcaba y la gente, al final de cuentas, estuvimos creo que 1 año y medio ahí y tomaba mucho aprecio. Y recuerdo muy bien, digo, una pequeña anécdota dentro de la anécdota en general. Eh, Teníamos una señora que estaba con nosotros. Digo, ese es el contexto más o menos del por qué soy una persona quizá apta o que tengo con qué hablarles de las nuevas comunicaciones, no solamente para darles el contexto. Pero sí, teníamos una radio escucha y era una señora que siempre nos hablaba y siempre nos hablaba, o sea, desde el principio del programa, sea, cuando inició el proyecto, nos hablaba y nos decía, hola, no sé qué, no sé qué, y se notaba en su voz que la señora estaba triste, que la señora no tenía como que las ganas de estar platicando quizá o las ganas de hacer algo. Y de hecho, en varias ocasiones ella nos externó eso de que si ella se moría, así tal cual, si ella se moría, pues no pasaba nada porque para ella sería mejor. A mí me llenó así como una persona eh, llegar a pensar eso, pues, o sea, puede estar tan sola y puede llegar a pensar eso. Yo recuerdo que yo lo agarré como o sea, con la responsabilidad de lograr ser algo para esa persona, porque a veces no tenemos la magnitud nosotros de lo que son los medios de comunicación, y hablo de los medios de comunicación en general, o sea, el poder que tiene quizá el que tú compartas una noticia en tu perfil, o sea, el poder que puede llegar a tener eso, o una imagen, o lo que tú quieras. Entonces, yo recuerdo que fue así como que todo un proceso, fue un proceso de estar hablando con la señora, bueno, de que ella nos hablaba y de que, hola, ¿qué onda? Siempre, de hecho, en el programa era de que tenemos una llamadita, Martín, porque Martín era mi compañero. Y se quedó así como que ese comentario. Pero bueno, el caso es que la señora, en el transcurso de ese año y medio que nosotros estuvimos al aire, fue mejorando, se notaba que iba mejorando y que ya al principio nos hablaba mal, o sea, ya después nos hablaba muy bien, o sea, y nos hablaba animada y de que, no recuerdo su nombre ahorita, de hecho ahí lo tenía anotado, y nos hablaba y nos decía, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y que no sé qué, muy bien, y los invito a tomar una tacita de café y todo. La señora, muy amable, muy, muy, muy amable. Y decía que era feliz, que le había cambiado la vida, porque nosotros le habíamos cambiado la vida. O sea, que nuestras palabras en radio habían sido tal que habían llegado al límite de darle un sentido quizá a la vida, o sea, de acompañar a la persona. Y eso me llegó mucho a mí, o sea, el mensaje de que a la torre, tenemos una gran responsabilidad los comunicólogos o las personas que tenemos la oportunidad de estar frente a un micrófono o frente a una cámara o donde sea que tú estés, que el mensaje sea más masivo. Y me llenó mucho porque ya tú a veces no ves esa magnitud del poder que tienen tus palabras. Saber que le pudiste haber cambiado la tarde a una persona, o sea, que la acompañaste porque esa persona estaba sola en su casa. Saber que tú en 1 hora de programa la pudiste acompañar porque no tenía nadie más y que tú la acompañaste y le hiciste la tarde a esa persona. Fue para mí así como que, oye, a la torre, o sea, es como que aparte de lo emocionante que es hacer este trabajo, está muy padre que también puedas llegar a cambiar vidas. Y es como que una de las pequeñas anécdotas que te va dejando el tránsito por los medios de comunicación. Como les decía, de hecho voy a compartir el de este para ver si más personas también se pueden llegar a conectar y que puedan preguntar. Si tienen alguna duda o si hablo muy rápido, ustedes me dicen y le detengo o si quieren aclarar algo, ¿eh? Y voy a publicarlo nada más para que todos podamos ver aquí. Vamos a poner, ya estamos al aire por ponerle un nombre. Y les contaba, ya estuvimos ahí en Larsa y nos pasamos a Periódico Expreso. Bueno, duramos un pequeño tiempo de inactividad. Estoy hablando de como un mes estuve sin trabajar en medios de comunicación. Entré a Periódico Expreso, aprendí un chorro de cosas. Expreso, la verdad, para mí si Larsa fue una gran escuela, Expreso también se volvió una gran escuela. Estuvimos ahí, por cuestiones de tiempo tuve que salir yo y después regresé como productor de noticias del noticiero Expreso 24/7 con Niria Andrade, que Niria también le aprendió un chorro de cosas. Aprendes un chorro de cosas.
Y eso es más o menos lo que yo he andado, pero también la parte donde, y me dio mucho gusto que estuviera esa persona en en la videoconferencia pasada, porque hablaba de esta parte como que del comunicólogo en el interior de las empresas. Y es algo que casi no le ponemos mucha atención, porque como les decía, comunicólogo, medios de comunicación. Y es verdad, o sea, yo la mayor parte, yo creo, de mi tiempo he estado en medios de comunicación, pero dentro de lo que decía el Memo ahorita, por ejemplo, al presentarme, todavía no estaba en la carrera, pero sí estaba en la prepa, y era haber trabajado en una campaña política y pues asesorando, ¿no? En la campaña esa fue en el 2015 y está muy padre, o sea, también explotar esa parte más de estrategia también, de estrategia comunicativa al interior de una campaña política y es parte de lo que todo un comunicólogo puede hacer. Bueno, lo que nos tiene aquí es las nuevas comunicaciones y que eso está muy padre porque recientemente pues yo ya no estoy en Periódico Expreso, yo salí y a la par estaba trabajando ya en este proyecto que se llama Café Matutino, que Café Matutino es, pues prácticamente generamos contenido ahí. Café Matutino es un medio de comunicación digital, tenemos cafematutinos.com, que es nuestro portal, y del portal también se desprenden las diferentes redes sociales, que es Facebook, Twitter e Instagram. Ahí publicamos eh, el concepto de café matutino es algo muy padre porque lo que yo estaba pensando y lo que pensábamos en el equipo también era que si bien los jóvenes, por ponernos esa etiqueta que a veces quizá no nos gusta, o los más jóvenes o las juventudes, que a veces nos informamos de una manera muy diferente. Y esa es la parte donde entra la nueva comunicación o las nuevas comunicaciones, las nuevas maneras en las cuales nosotros podemos transmitir y recibir los mensajes, porque de los conceptos pues que se utilizan en el título de esta charla, pues son las nuevas comunicaciones y entendiendo comunicación como el intercambio quizá de mensajes. Es entonces ese nuevo estilo de compartir los mensajes entre las diferentes audiencias, entre los diferentes receptores y también los emisores. Y es lo que veíamos nosotros de que hoy, ¿sabes qué? ¿Por qué no mezclamos un poquito de humor que como lo son los memes, si ustedes se dan una visitadita, por ejemplo, por Café Matutino, ahí estamos en todas las redes, @Café Matutinos. Si ustedes se dan una visitadita ahí por Café Matutino, pueden observar que tenemos memes, pueden observar que tenemos información también muy importante, porque algo de lo que nosotros decíamos de inicio es que parte de esta nueva era de informar y esta nueva era de las comunicaciones, la inmediatez de lo mismo. El otro día, por ejemplo, publicábamos sobre la alcaldesa de Hermosillo había tenido un comentario que fue bastante interesante para quienes lo habíamos escuchado y replicábamos esa información en nuestro portal y en nuestras redes sociales y que al final de cuentas es lo que a la gente le interesa, porque quizá tú no tienes el tiempo para levantarte a las 7 de la mañana y aventarte la media hora de una entrevista, pero sí tienes en la noche quizá unos 5 minutos para aventarte un video de 1 minuto y que está resumido lo que dio de qué hablar. Por ejemplo, en este caso creo que era la alcaldesa había hablado sobre los arrestos a las personas que no trajeran un cubrebocas, bueno, que podía llegar hasta el arresto a una persona que no trajera el cubreboca. Y es esa parte de la inmediatez que nosotros llamamos en esta nueva forma de hacer la comunicación. Lo que también es esta parte es el romper con estos ya estándares que nos han puesto, por ejemplo, teníamos, no viéndolo así como que muy general, las típicas noticias que ya veíamos de antaño, por ejemplo, no sé, Joaquín López Dóriga, Javier Alatorre, que si bien han ido en este proceso y que más adelante también entraremos en ello, eh, que ya quizá ya no son llamativas para uno, pues porque ya es como que la nota roja todos los días, las noticias que quizá no son tan agradables, o las noticias políticas que tampoco es como que, ¿sabes qué? Está muy aburrido este rollo. Pues nació también dentro del café matutino la sección del café matutino por la tarde y el café matutino por la noche. Que el café matutino por la tarde es una serie como de entrevistas, de conocer a personalidades de aquí de Hermosillo, de conocer más o menos el trabajo que realiza la gente en pues en nuestra comunidad, ¿no? De hecho, íbamos a tener unos invitados muy importantes y vamos a hablar de todos los temas, sean tabú, sean no tabú. Hablamos con los de Estudiambre cuando les robaron la página, hablábamos con
hablamos también porque también nos interesa ahí la política, hablamos con dos jóvenes políticos y nos contaban ahí acerca, de una manera muy amena, pues muy, muy, muy amena, más o menos qué es lo que ellos estaban haciendo. Y, pero bueno, regresando más o menos a lo que nos trae aquí, lo que yo les decía es que ya existía un estilo que pocos se habían atrevido quizá a entrarle. Por ejemplo, vemos a un, no sé, Chumel Torres, a los que son de Cayo de Hacha y todos estos que quizá fueron cambiando la manera de informarnos, una manera muy particular de ellos, pues. Definitivamente, no solamente de las comunicaciones hablamos de informar, sino también hablamos de la manera en la cual se transmiten contenidos, porque, por ejemplo, no dejaremos de lado, no sé, por ejemplo, las telenovelas que eran antes eternas eran, una novela podría durar meses podría durar una novela, cuando ahora la nueva manera en la que nos comunicamos o en la cual se genera todo este ambiente es que sacan una serie. Si la serie sale completa, te la avientas en una sentada, te la avientas en horas la temporada completa, al menos que sea súper nueva, ¿no? Y que esté saliendo así que cada semana. Así es esta manera en la cual está rompiendo como esa parte cuadrada de los medios de comunicación y se empieza a abrir las nuevas generaciones con las nuevas comunicaciones. También veíamos, por ejemplo, espacios específicos. Ay, y eso está bien curado, porque yo, por ejemplo, antes veíamos, no sé, un Televisa con el bloque de caricaturas, el bloque de las telenovelas y el bloque de los noticieros, por poner un ejemplo. Y ahora todo lo podemos tener al alcance de la mano. Yo, por ejemplo, para que usamos TikTok o quienes usan TikTok, puedes ver que no solamente son videos de caídas o videos graciosos, sino también que puedes aprender diferentes cosas, o sea, que tú le puedes dar el uso que tú quieras a las diferentes plataformas. Pues, por ejemplo, yo en TikTok estoy impresionado porque, y el otro día lo platicamos aquí en la casa, que hay personas que se dedican a la limpieza, personas como que están en el otro lado, así que viven allá, que te dan como te dan tips de limpieza y que tú dices, oye, ¿sabes qué? Está curado esto de que no tengo que entrar a un blog de limpieza profunda para aprender a hacer una limpieza profunda. Porque simplemente tengo la posibilidad de tener mi cuenta de TikTok y ver ahí que hay gente que sube ese tipo de contenido. Entonces es lo padre de que ahora al alcance de la mano tenemos solamente el ser el ser gracioso o el divertirte, sino también de aprender. Y ese es un ejemplo pequeñito, ¿no? Porque hay gente que hace fotografía en TikTok, o sea, que te enseña a hacer fotografía en TikTok. Hay gente, pues, los típicos bailes de que ti, o sea, y todo eso, pues, o sea, que tú puedes aprender una infinidad de cosas. Ya se ha roto, pues, toda esa parte tan cuadrada a lo que estábamos acostumbrados nosotros. Y claro ejemplo también son los medios de comunicación. O sea, no podemos dejar de lado que los medios de comunicación actualmente, por ejemplo, si vemos, no sé, la radio y la televisión, ya no es la misma radio y la televisión que veíamos anteriormente también. ¿Por qué? Porque también ellos tienen que entrarle a esta nueva era de las comunicaciones. Vemos, por ejemplo, los medios de comunicación que ahora comparten o le dan un espacio específico a la parte de las redes sociales. Porque yo sí estoy muy ligado a que las nuevas comunicaciones van de la mano con las redes sociales, porque las redes sociales pues prácticamente nos empujaron a todos a que fuéramos más veloces, a que fuéramos más inmediatos con la información, a que fuéramos más inmediatos con todos los contenidos. Entonces, ahorita, por ejemplo, si no la tienes al instante, hablando de noticias, por ejemplo, pues ya no la tienes. Si ya no salió o si no es divertido, pues ya no lo tienes. Entonces, los medios de comunicación tradicionales, la radio, la televisión, el cine, todos ellos, pues ya tienen que actualizarse, también los periódicos tienen que actualizarse y ahí vemos periódicos que tienen su versión digital, ahí vemos a los periódicos que le están entrando a la radio también, vemos periódicos que le entran portales digitales, ahí vemos, por ejemplo, el Imparcial también que tiene pues su portal muy bien abastecido con información muy inmediata, y así como esos dos ejemplos, hay muchos dejar en claro sí que la comunicación la hacemos todos nosotros, o sea, que nosotros le damos el enfoque que nosotros queramos a los contenidos que finalmente nosotros llegamos a compartir. Y, y en esta misma parte, por ejemplo, también yo observo que dentro de las nuevas comunicaciones no solamente es lo bonito, sino también esa parte donde quizá no hay tanto control, pero que
o sea, dentro del control y el descontrol, pues genera todo tipo de información y son las llamadas fake news, que es algo que viene en conjunto con las nuevas comunicaciones, porque, y yo lo veo así, porque, o sea, quizá muchas personas dicen, pues es que fake news y es algo completamente ajeno, jamás habíamos visto esto, no sabemos qué está pasando, pero es completamente falso. O sea, esto de tener fake news es algo completamente conocido, pues. O sea, ya veíamos a medios de comunicación que anteriormente ya sacaban información que no era la más precisa. O veíamos, por ejemplo, yo digo que está cambiando la manera en la cual se están comunicando. Y es lo que les decía al inicio. Se están transformando las maneras en las cuales nosotros nos comunicamos o en la cual se transmiten y se reciben los mensajes. Antes quizá a tu casa llegaba, no sé, un volantito donde le echaban, por poner un ejemplo, le echaban tierra a un candidato. Ahora te llega, no sé, te llega una cadena en WhatsApp, te dice que tal candidato hizo tal cosa. Entonces, solamente está cambiando la manera en la cual se están comunicando, pues, esas personas que se dedican quizá a la generación de contenido, pues, no verdadero, ¿no? Pero que aparte también se genera, junto con las nuevas tecnologías y la nueva información, las maneras en las cuales se pueden identificar las diferentes noticias. Por ejemplo, yo veía que el mismo Google, el Google, tiene un apartado para la identificación de las fake news. Es muy interesante porque utilizando pues la gran tecnología que ellos tienen o las organizaciones que también dedicadas a esto, pues tú ya puedes observar qué noticias están apegadas a la realidad o qué noticias no están tan apegadas a la realidad. Tal es el ejemplo también de Twitter, que ahora creo que implementaron como que un apartado donde te advierte el mismo Twitter que la información que se está publicando pues puede ser sensible o puede ser no tan correcta. Entonces, todas esas cosas van, pues prácticamente como que estableciendo esta nueva manera de comunicarnos y estableciéndola para bien, porque nos está quitando como que esos candaditos a quienes antes le echaban, no sé, a la nueva manera en que nos estamos llevando. Está quitando esos candaditos a todas esas personas que quizás señalaban con mucha a las redes sociales, por ejemplo, y que pues ahora ya se les quita un poquito pues esa parte, ¿no? ¿Sabes qué? Ahora vas a tener herramientas para identificar la manera en la cual una información puede ser o no verdadera. También, por ejemplo, la generación de los GIFs, veía también ahí en Google que tú ya tienes la facilidad o las aplicaciones y todo esto para generar tu GIF, lo subes y ya lo tienes en todas partes. Entonces, ese tipo de acciones que te permiten con una imagen, con movimiento, que puedas transmitir lo que tú quieras, lo que sea que tú quieras, así sean buenos días, así sea un breaking news, un corto informativo, así sea un meme, lo que tú quieras. Pero al final de cuentas eso informa y eso transmite información y eso hace sentir a las demás personas. Y hablando ya un poquito más sobre la actualidad, sobre esta crisis sanitaria en la cual nos estamos pasando actualmente, la crisis de la pandemia, a mí me pareció muy, muy alentador el hecho de que todos voltearon a ver así a las redes sociales. Todos voltearon a ver a las redes sociales, a las aplicaciones. Quizá antes tú veías, no sé, restaurantes que no le entraban con fuerza a esto de Uber Eats o Rappi o Sasti, creo que también existe para el supermercado, y que ahora tuvieron que entrarle con todo. Es algo muy, muy, o sea, dentro de lo malo, claramente, porque estamos viviendo algo que no habíamos vivido antes, pero dentro de esta crisis pues algo teníamos que aprender y además de aprender sobre higiene y que debemos de ser un poco más limpios en nuestra manera de andar también. Esta parte donde no debemos subestimar a los medios de comunicación y hablando de medios de comunicación en general, hablando del Internet en general también. Y es esa parte donde también saca a relucir el hecho de, a mí me quedó clara la parte que el anterior expositor aquí mismo en este espacio hacía notar sobre la planificación para cuando tú tienes una crisis. Quizá nadie se imaginaba pues que íbamos a pasar sobre esto, quizá nadie nos esperábamos que íbamos a llegar a una crisis tan grande como la que tenemos actualmente, pero que dentro de las diferentes actividades que tuvieron y que tuvimos que realizar todos, ¿sabes qué? Pues vamos a trasladarnos a hacer home office y trabajar desde aquí y por ejemplo, los medios de comunicación también que transmiten desde su casa, no sé, ustedes quizá no ven
ventaneando, pero por ejemplo veíamos, no sé, a Pati Chapoy que estaba desde su casa y que estaba haciendo televisión desde su casa y eso es magnífico. Nosotros cuando estábamos allá en el Expreso, teníamos, teníamos que ir a cabina, pero uno de los compañeros tenía la oportunidad de estar realizando el trabajo que realizaba en cabina de radio, la podía realizar desde su casa. Y es esa parte a lo que nos orilló, pues, ¿sabes qué? Te orilló esta pandemia, te orilló este virus a ser un poco más eficiente con los recursos que se tienen. Recursos que quizá antes no los tomabas en cuenta porque quizá no los veías como necesarios, pero ahora que tienes la oportunidad. Y yo recuerdo que publiqué por ahí por Twitter también lo que yo creía y fue algo muy particular. O sea, la manera en la cual las diferentes empresas, y ya hablando quizá un poco más del sector privado, que tiene o sea, ese gran nicho de oportunidad que tienen las empresas, en las cuales sus trabajadores pueden trabajar desde su casa. Y creo yo, ya estoy hablando un poquito más del trabajo, pero ahorita regreso bien al tema, pero es parte de la manera en la cual comunicamos, porque quizás los mexicanos, quizás lo que el mundo sabe de nosotros, aparte del taco, aparte de los mariachis, del chile y de todo ese tipo de cosas, de las piñatas, también saben que, pues que esto es un país vías de desarrollo y que los sueldos no son tan buenos aquí en el país. Entonces yo me ponía a pensar, es que qué padre que ahora tengas la oportunidad de trabajar desde casa, no estés siendo explotado, porque en diferentes ocasiones, pues sí eres explotado en los diferentes trabajos, que pues estás en la comodidad de tu casa trabajando al mismo ritmo que trabajas en la oficina, pues mínimo no tienes la presión de salir, de agarrar el transporte público, porque tampoco es tan viable, de gastar y todo esto. Entonces, creo yo que en general nos abrió una gran oportunidad esta crisis, porque todos hicieron cambios, todos hicimos cambios en nuestra manera de vivir, todos vieron en los comunicólogos un trabajo que se reconoce, en los comunicólogos, en los mercadólogos, porque tenías que innovar por completo. Les decía ahorita de que antes restaurantes que quizás no estaban en ninguna parte, hoy con esto que estaba pasando, tenías que estar, o sea, si ya no apareces en Uber Eats, si ya no apareces en Rappi, o si simplemente ya no apareces en Facebook cuando tú haces una búsqueda, pues prácticamente ya no existes. Y para eso tienes que comunicar que existes. Parte de esa estrategia para la cual tú te debes de hacer notar, pues esta es esa estrategia o es ese trabajo en el cual tú debes de informar, tú debes de comunicarle a la gente que estás trabajando también y a pesar de esta pandemia. Y hemos visto un chorro de cosas, por ejemplo, los giveaway en Instagram o los giveaway también en Facebook, que son parte de lo que tuvieron que hacer pues todos. Y veíamos también el ejemplo importante, no solamente en las empresas, sino también en el gobierno que tuvo que entrar con todas las redes sociales porque era difícil salir a las calles y hablarle a la gente o utilizar el típico medio de comunicación. No, hombre, ahora tenías que hacer un videíto, que es esta parte de las nuevas comunicaciones que la gente ya no la detienes con una conferencia de prensa de 3,000 horas, sino que en un minuto o en menos de un minuto, tú a la gente le tienes que decir que tiene que saber. Ahí vemos, por ejemplo, no podemos dejar de lado la Secretaría de Educación, bueno, no, la Secretaría de Salud aquí en el estado de Sonora, diariamente está informando sobre cuántas personas se han recuperado, cuántas personas han fallecido. Vemos la Secretaría de Salud Nacional también que todos los días sale con la conferencia de prensa. En general, todas estas pequeñas cositas que quizá antes no las veíamos, gracias a esta crisis, pudo rescatarse. Ustedes me van a preguntar, oye, pero ya no sé, digo, hablando como incide, como una plataforma para alentar a los jóvenes a que conozcan más temas. Oye, pero ¿cómo le hacemos también para que las personas, pues, se puedan enterar de lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros queremos comunicarles a todos ellos? Y yo creo que el principal error que cometemos es hacer lo mismo. Estoy hablando, por ejemplo, ahorita específicamente de las redes sociales. Lo mismo en todas las redes sociales sin respetar, para empezar, hablando del ámbito técnico, que es, no sé, los tamaños de las imágenes y todo esto, sin respetar las reglas que default ya tienen las redes sociales. Es el principal error que yo, por ejemplo, a veces encuentro, en que no logramos identificar a veces eh, las, las especificaciones que la misma red social te pide, porque no es lo mismo subir, no sé, historia a Instagram que subir ese mismo video de tu historia de
15 segundos, subirla a tu Facebook como un estado, pues, o sea, es casi imposible, pues, el impacto que tiene esto no es el mismo. Entonces, uno de los principales errores que yo encontraba era que tratamos de subir lo mismo en todas las redes sociales, y eso no es algo que convenga. Si tú vas a tratar de comunicar algo, pues que sea conforme a lo que cada red social te pide, porque, como les decía ahorita, no es lo mismo subir, no sé, la captura de un tweet, subirla a tu historia en WhatsApp, por ejemplo, o a tu historia en Instagram. No es lo mismo y no tiene el impacto que tú necesariamente buscas. Bien, yo creo que cuando no ubicamos a los públicos, es muy delicado, o sea, es muy delicado porque te pierdes por completo, tú no sabes ni a quién le estás hablando, y esa es la parte donde a veces dejamos a lo último de lado, porque tú cuando inicias un proyecto, tú dices, ¿sabes qué? Ah, sí, quiero hacer esto. Oye, pero ¿para quién va dirigido? Oye, pero ¿cómo se los vas a decir? Oye, todo, o sea, se te vienen una bola de preguntas y la primera parte yo creo que también deberías de ver, es como, ¿sabes qué? Nos vamos a poner en los zapatos de la persona a la cual a mí me gustaría enviarle este mensaje y a ver qué es lo que estoy pensando o a ver qué es lo que qué es lo que me gustaría recibir a mí como esa persona que quiere recibir ese mensaje. Muchas veces dejamos completamente de lado porque tú traes tus ideas, que tú quieres compartir puros memes, que tú quieres compartir, no sé, puros videitos, o que tú quieres hacer, bueno, en general, muchas cosas, pero que al final, lo último lo que piensas es de la persona que está del otro lado. Y es uno de los errores que nosotros no tomamos en cuenta o que ahí están presentes, pero que no le damos la importancia necesaria, que es el no localizar a tu público, pues no tenerlo en tu mente, y lo tienes que tener siempre, en cualquier cosa. Y estoy hablando no solamente de organizaciones, estoy hablando en general. Por ejemplo, tú cuando vas a realizar un post, o sea, una publicación, tú también tienes que tener, porque al final de cuentas, publicamos algo, es para que a alguien le llegue ese mensaje, quizá para tus amigos, para tus seguidores, para tus close friends, o no sé, o sea, algo estás buscando tú, pues. Y en ese algo tienes que ubicar muy bien a esas personas a las cuales tú quieres llegar. Bien, es que no contamos con una estrategia. A mí me gustó mucho la intervención pasada porque hablaban sobre estrategias y normalmente nadie realiza una estrategia porque en que, ¿sabes qué? Voy a empezar a subir información, voy a empezar a subir notitas, voy a empezar a subir tal o cual cosa y dejamos muy de lado la estrategia. ¿Y la estrategia qué es? Plantearte tus objetivos, plantearte lo que tú vas a realizar, plantearte lo que tú tienes, lo que quieres lograr, lo que decía anteriormente también la compañera, que era en tiempos de crisis, tienes que ir un paso adelante. ¿Cómo nos ha quedado claro eso? Por ejemplo, el comunicólogo tiene que ir como 5 pasos adelante, porque eh, tú haces, no sé, digamos que tú estás generando una campaña, tú lanzas un flyer, o sea, una imagen, tú debes de tener en cuenta lo que la gente puede responder. Sabes que tú cuando ya vas a sacar eso, tú debes de tener en cuenta, te pueden responder, todas las opciones que te puedan responder, y para esas opciones tú tienes que tener una respuesta, que es parte de la estrategia. Para esa respuesta, tú mismo te vas a generar una contrarrespuesta, que es lo que te pueden replicar las personas que vieron esa imagen, y tienes que tener una respuesta ya elaborada. Entonces, para esa respuesta va a tener otra respuesta y para esa misma respuesta otra elaborada. Entonces, en esa estrategia, tú tienes que tener todas las opciones posibles, las tienes que tener cubiertas porque la estrategia es eso, es ir siempre un paso adelante, siempre tener el trabajo que te respalde, que todo lo que tú estés haciendo, ¿sabes qué? Es por esto, es por eso y es por aquello. Entonces, siempre debes de tener como los pelos de la burra en la mano, dicen, ¿no? O sea, que siempre debes de tener las cosas a tu favor, siempre debes de tener, pues, todo a tu favor, o sea, no tienes oportunidad de fallar y si fallas, debes de tener la manera en cual lo puedas solucionar. Pero algo de lo que sí podemos hacer, por ejemplo, esas fueron las partes donde normalmente nosotros nos equivocamos, pero lo que sí debemos de hacer es ir aprendiendo. No tarde tardamos, no sé, nos aventamos un video de 20 minutos de Luisito Comunica, pero a veces dejamos de lado, no sé, 3 minutos, como les decía ahorita, para aprender a un ejemplo quizá absurdo de cómo limpiar o algo así, pero hasta limpiar tiene su chiste, o sea, hasta limpiar tiene esa manera específica en la cual tú puedes limpiar. Entonces,
no nos está de más aprender una cosita mínimo de, a ver, cómo llegar a los públicos, cómo ser más empático, cómo hacer, no sé, un cartel, cómo, o sea, todos esos cómo de lo que me pueden servir a mí en un futuro, tenerlos presente, porque eso nos lleva a al siguiente punto, que es el ser original. La gente le encanta que en tus contenidos seas original, que tú le pongas tu chispa, porque tú puedes ver todo repetido, no sé, la misma imagen, el mismo meme. Le inyectas ese pequeño comentario, ese pequeño estilo que tú tienes, es lo que la gente, es lo que la gente agradece. La gente agradece que vaya con tu esencia, pues que vaya con lo que tú eres. Y al final de cuentas, va muy de la mano con lo cual tú quieres transmitir, porque si eso lleva tu esencia, eh, pues al final de cuentas, la gente se va adaptando a lo que tú eres y a lo que tú quieres transmitir. Ahorita, por ejemplo, mi hermana tenía que salir. Ella iba muy arreglada y todo, y yo ya le había platicado que, oye, ¿sabes qué? Pues voy a tener una plática ahí con unos jóvenes y algunos no tan jóvenes eh, de comunicación y las nuevas comunicaciones. Y me decía, oye, pues ponte una camisa, ponte algo como que más formal y todo eso. Y yo decía ahorita, Judy se llama ella, decía, Judy, pero pues yo no soy esa persona, o sea, si yo les mostrara una persona, por ejemplo, con traje ahorita, un Víctor con traje o con corbata y todo, sería quizá mentirles porque yo no soy esa persona. Y yo no quisiera, por ejemplo, en este momento, poniéndolo como un ejemplo específico, que se fueran con una imagen que quizá yo no soy, o sea, una persona que siempre anda en traje o que, no sé, siempre usa traje o que anda en corbata y propio y propio, ¿no? No, no impropio. Y todo eso, pues, es la parte en la cual tú comunicas, porque al final de cuentas, o comunica. El cómo te vistas, el cómo hables, el cómo gesticules, el cómo te muevas, los silencios, porque una de las preguntas, por ejemplo, es si los silencios comunican, y claro que comunican también los silencios. Cuando no hay información, porque no hay información, comunica. Hay información, comunica la información. Entonces, en general, todo de nosotros comunica que tú seas original, gente, a tus públicos, les encanta eso, les encanta que sepan que hay un esfuerzo de ti, no solamente por el compartir aquello, sino también por dejar un poco lo tuyo, lo que las nuevas comunicaciones requieren, que es lo que las nuevas audiencias requieren. Busquen y encuentren en ti algo diferente a lo que todo el resto les puede ofrecer. También el adaptarse. Ahorita les hablaba, por ejemplo, de los medios de comunicación, tienen que adaptarse, o sea, no es lo mismo ver un medio de comunicación que quizá no revisa Twitter, o un medio de comunicación que sí lo revisa. Porque yo, por ejemplo, dentro de mi trabajo, pues hay a veces que monitoreas medios de comunicación, ves más o menos cuál es la agenda que algunos traen, y parte de eso, no sé, por ejemplo, yo veía o escuchaba más bien a un noticiero que leía el periódico. Es muy diferente un noticiero que está focalizado a las noticias que vienen en un impreso, un noticiero que maneja noticias, bueno, que de un tweet puede sacar una noticia. Y es verdad, porque ya quizá algunas autoridades no generan la nota a partir de una conferencia o de una entrevista, sino que a través de un tweet generan la agenda también. Y generar agenda es dar de qué hablar, pues, o sea, es poner la línea para que se hable de eso. Y veíamos, por ejemplo, no sé, yo les decía, no sé, se me vienen a la mente ejemplos de Donald Trump, que quizá él no habla a la cámara, con un tweet, él puede generar una noticia. Y aquel noticiero que quizá no retomó la noticia aquella del tweet aquel, ya se quedó atrasado porque no se supo adaptar a las nuevas tecnologías. ¿Qué son esas nuevas tecnologías? Pues son las nuevas maneras en las cuales nos estamos comunicando. ¿Y son esas nuevas maneras en las cuales nos estamos comunicando? Pues son las nuevas maneras en las cuales las audiencias quieren ser pues partícipe de la información también. Otra parte eh, que a la gente también le gusta es el que sean o seamos más bien, eh, seamos, ay, mira, es que la verdad que lo anoté aquí, que seamos constantes. Seamos constantes, a la gente eso también le gusta mucho. Porque no es lo mismo que tú estés, que te enganches, que te guste mucho, ¿sabes qué? Me gustó cómo habló este hombre, me gustó cómo habló esta mujer, no sé, hablando de youtubers, por ejemplo, me gustó cómo hizo su contenido, lo voy a seguir.
él te promete, no sé, que va a hacer cada semana el video y una semana que les fallaste, tiene el mundo encima, porque ya estás tan acostumbrado también a que esa persona te haya creado un contenido a la semana que cuando ya no lo hizo a todos, entonces la parte de la constancia, o de la perseverancia, perdón, o sea, del ser constantes, siempre va a ir de la mano con el aprecio que la misma gente también te va a tener, porque no solamente te va a tener aprecio, sino te va a seguir y va a entender que tus contenidos pueden ir ligados. Pues, por ejemplo, quizá ahorita estamos hablando de comunicaciones, la vez pasada hablaron de crisis en las empresas y en el pasado quizá hablaron de otro tema, pero vas llevando una línea en la cual le vas mostrando a la gente que hay talento también en tu localidad, que hay talento en tu estado, que hay talento en tu municipio y que ese mismo talento está representado aquí. Y, por ejemplo, el día que no hubiese alguna transmisión de estas, pues sería raro para las personas que lo están siguiendo. Bueno, y ya para hablar un poquito de números y para ir cerrando, el nicho de oportunidades, indudablemente en la actualidad, son las redes sociales. No estás en las redes sociales, se los decía hace un momento, no estás en ningún lado. Así estés en televisión, si no estás en redes sociales, no estás en ningún lado. Y estas deben de ser utilizadas con responsabilidad. Por ejemplo, yo veía a los usuarios de las redes sociales más usadas en todo el mundo. Claramente ya han de saber qué es Facebook, que es de los que más usuarios tiene como más de 1.400 millones de usuarios en todo el mundo. Le sigue YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok y Twitter. Y que todas esas nosotros las tenemos al alcance de nuestra mano. Pues no vivimos en China, por ejemplo, como para no tener Facebook y para no poder informar de la manera que nosotros queremos o enviar el mensaje que nosotros queremos. Y hemos visto, esto digo, lo avala quienes están al pendiente de las redes sociales y quienes están al pendiente de los números de las redes sociales. Por ejemplo, yo investigaba y un estudio de We Are Social de Hootsuite, que son empresas dedicadas a, al tráfico de contenidos ahí en redes sociales, y hacían como que un análisis del cómo han ido creciendo las redes sociales y me llamaba la atención, por ejemplo, que del 2015 al 2016, por ejemplo, avanzaba un 11%, pero el del 2016 a 2017 avanzaba un 21%. Pero en general, así si nosotros sacábamos un porcentaje general, digamos que del 2015 2020, nos sorprendería la manera en la cual ha aumentado en porcentaje la cantidad de personas que ya se mueven en las redes sociales. Estamos hablando más de, 20, 40, o que más del 50% de porcentaje de las mismas personas que han decidido estar en redes sociales. Y esto nos ubica a nosotros también ahí. Pues, por ejemplo, TikTok, yo recuerdo cuando había, no sé, Musical.ly o algo así, no recuerdo, no sé ni cómo se pronuncia, ¿no? Pero aquella aplicación que antes tú hacías nada más para hacer como un tipo karaoke o algo así, o un lip sync. Y que quizá no estábamos ahí, pero que logró adaptarse también a esta red social y que ahora más personas estamos ahí y que no solamente se dedica a grabar un video y hablar sobre o cantar, sino también que puedes enseñar muchas más cosas. En México, por ejemplo, un gran nicho de oportunidad también es YouTube, que creo que tiene un 96% de las personas que están en redes sociales, un 96%, o sea, casi todos estamos en YouTube también, en Facebook, bueno, en general, pues son todas las redes sociales que ya nosotros conocemos, YouTube, Facebook, WhatsApp, Messenger, o sea, Messenger de Facebook, el Instagram y también Twitter, que de hecho Twitter me extrañó porque hay menos personas en Twitter que en Instagram, por ejemplo, pero que se entiende por la misma naturaleza, ¿no? No, y ya para aterrizando, porque ya he hablado mucho, la opción que yo les daría y parte de lo que yo quisiera que se quedaran con esta amena charla es que sean originales, se los decía en uno de los puntos anteriormente, que sean originales. Las nuevas tecnologías están para nosotros, las nuevas formas de comunicar están para nosotros y están a la distancia de un clic, literalmente. O sea, están a un clic de que la gente se entere lo que tú quieres que se entere. La gente está a un clic de subir un video, de hacer lo que tú quieras. Ya la gente a veces está cansada de contenidos sumamente elaborados, de contenidos que a la torre dices tú, wow,
Ahora con un videito de 30 segundos así grabado con tu celular, la gente lo aprecia. Y eso es lo padre de la nueva forma en la cual tú te puedes comunicar. Que a veces ya la gente no busca algo completamente producido, sino algo original y algo que verdaderamente les vaya a servir para ellos. Más o menos con lo que quiero que se queden, que ustedes sean originales en sus redes sociales, que sean originales en los proyectos que ustedes tengan. Y con esa originalidad, créanme, y se los aseguro porque sé de lo que hablo, a la gente les va a agradar lo que sea que ustedes compartan, lo que sea que ustedes compartan, siempre y cuando teniendo en cuenta ¿no? lo que les decía también, todos los puntos que les dije ahorita los deben de tener en cuenta y la originalidad más que nada, lo deben de tener presente. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Si gusta checar el canal de texto de Sala 1, ahí podemos ir mandando. Eso, Ok, es que hay ¿en mucho qué parte ruido aquí está? por eso. Que si crees que, que las redes sociales como que encasillan cierto grupo de personas, o sea, ya sea por edad, o sea, se me hace muy común a mí escuchar que, por ejemplo, Facebook es para los viejos, los tíos, o que Instagram. De hecho, les recomiendo este estudio que se llama Weird Social y unas gráficas con las tablas de las edades en las cuales ellos o más personas hay. Por ejemplo, sí es cierto que en Facebook hay más personas bueno, está compartido. De hecho, yo verificaba la gráfica antes de venir para acá y está entre los 10 y tantos y los 30 y tantos. Digamos que de 17 a 35 años la gente se mueve por Facebook. Pero yo no, jamás les diría que sería encasillar a las redes sociales porque no es una verdad absoluta. El hablar de que en Facebook quizás se mueve más gente grande no es una desventaja en lo absoluto y tampoco es una ventaja. Al final de cuentas, eso tiene que ver con las finalidades y los objetivos de tu proyecto. Claramente que tú puedes irte adaptando a las redes sociales conforme a lo que tu público te va pidiendo también y conforme a lo que tú quieres comunicar. Pero sí es muy importante que sí tengas definido más o menos qué tipo de gente hay para más o menos saber qué tipo de contenido también tú puedes hacer. Porque yo les voy a decir ahorita, por ejemplo, que en Facebook es cierto que hay gente más grande que interactúa en Facebook en el sentido de que aquí está la gente más grande aplica otro tipo de contenido. Pues no sé, si se perdió una persona, es más probable que una persona grande comparta ese contenido. O no sé, digamos que una noticia falsa también, desgraciadamente, que hizo una persona grande, es más propensa a que comparte ese contenido. En cambio, un joven que usa Facebook quizá lo utiliza más para los memes, que normalmente es lo que vemos. Si tú ves el perfil de una persona joven, son más memes los que comparte a que si ves, digo, estoy quizá generalizando, pero hablamos quizá de una mayoría, ¿no? De personas menores. Quizá una persona más grande es gente que comparte más noticias o que comparte más información que no es tan llamativa para un joven. Pero yo jamás en ningún momento les diría que se encasillan las redes sociales, porque sí hay oportunidad para todos. O sea, aunque haya más personas de un rango de edad, no necesariamente va a impedir que tu mensaje pueda llegar a lo que tú quieres llegar. O sea, aquí debemos de ser con mucha creatividad. O sea, que seas creativo y desarrollarte con tu creatividad y originalidad, eso te va a llevar a que tu mensaje sea exitoso. Y, por ejemplo, en el contenido que suben en Café Matutino, toman en cuenta, por ejemplo, ya sea, pues como este pequeño estereotipo que se tiene de las redes sociales, pues, o sea, Instagram para dos jóvenes y así. Que sí, la verdad que estoy dando una exclusiva. Hay veces, por ejemplo, yo publico en Facebook, ustedes en Facebook, quizá del Café Matutino, se pueden encontrar con algunos memes que son, que quizá tú no compartirías, pues. Por ejemplo, era un meme, les estoy poniendo un ejemplo de que hace 2 días, yo creo, era un meme de un perrito
parecía sucio, era un perrito como de la calle. Bueno, no era de la calle, la verdad no sé si era de la calle el perrito, pero estaba como que un poquito sucio, no sé si era sucio como editado. Y en la imagen se le ponía algo así como que, ¿sabes qué? No reaccionarás porque soy feo, una cosita así, que quizá para nosotros es como que, ajajaja, y lo dejas pasar. Pero para una persona más grande es como que, no te digamos, imagínate una señora que está en su Facebook, un perrito que está medio manchadito y que dice el texto, no reaccionas es porque no me quieres. Pues la señora es como que, oye, no, pues yo sí te quiero, perrito, ¿sabes qué? Sí voy a reaccionar. Entonces sí, efectivamente, sí generamos contenido diferente a Facebook, que el contenido quizá, por ponerle una palabra que quizás sea lo incorrecto, pero nada más ponérsela para que tengan una idea, un contenido más fresón, digamos, publicar en Instagram, pues en Instagram es más informal, más así como que más así diferente, pues completamente diferente en Instagram. Pero sí tomamos en cuenta el diferente público que tenemos, porque también, por ejemplo, aquí podría ser la anotación del público que tenemos en Twitter. Y ya ven ustedes cómo es Twitter. O sea, Twitter, y más nosotros que manejamos información, que es información real, o sea, que no solamente son memes, sino es información real, que es un poco más politizado, un poco más grillo, así que te están, no sé, cuestionando todo, que te están grillando de que, oye, ¿por qué subes esto? Oye, ¿por qué subes aquello? Oye, no es así, oye, no es así. Entonces sí mantenemos un poquito el estilo de Twitter, el estilo de Instagram, el estilo de Facebook y el estilo de la propia página web, ¿no? Pero sí tenemos en cuenta y tomamos en cuenta cada uno de los públicos. Y por ejemplo, no tienen como ciertos principios así, o sea, que todo el equipo conozca, por ejemplo, con qué temas no van a hablar, o sea, o qué cosas sensibles no tocar. Y sí, fíjate que parte de la estrategia, y qué bueno que tocas este tema, porque eso viene parte de tu estrategia. Tú, por ejemplo, tienes una crisis cuando hablemos como Café Matutino, como una empresa. Digamos lo que es una empresa, tiene sus trabajadores, digamos que yo soy uno de sus trabajadores. Si en esa empresa tú no conoces los principios de esa misma empresa, tu futuro seguramente vas a tener una crisis. Una crisis en el sentido de que si alguien no sabía que se podía hacer esto o no se podía hacer aquello, la empresa va a entrar pues en una crisis, en que no vas a saber qué hacer. Entonces, en esta parte del generar tus estrategias de inicio. Tú debes de tener bien delimitado cuáles son tus alcances, cuáles son los temas que tú quieres abordar, cuáles son los que no, hasta dónde tú vas a llegar, cómo vas a reaccionar con esto. Por ejemplo, nosotros en Café Matutino, y yo sí lo digo porque es verdad y ustedes lo pueden notar ahí, nosotros, si bien tocamos noticias, no tocamos nota roja, o sea, la nota que tiene que ver con muertes violentas, nosotros no las tocamos. Y no las tocamos porque creemos que matutino, como es más para informarle las cosas de una manera diferente, esa parte de mostrarles lo diferente es el no estar dando lo mismo, pues, o sea, estar dando todos los días que balacearon a tal, que asesinaron a actual y que no sé qué por allá y por acá, que es noticia y sí es cierto y tiene su valor en la sociedad, pero creemos que quizá hay otros medios de comunicación que ya tocan esa información y que nosotros nos abocamos a otro tipo de temas. Por ejemplo, tú en Café Matutino puedes encontrar hasta la receta para hacer unos jugos, que ahora que hace mucho calor, puedes encontrar recetas para hacer un jugo, puedes encontrar las maneras en que, no sé, llegaron a la luna, o las 10 películas más padres del cine, o las noticias del momento, por ejemplo, que ya va a haber un autocinema en Sonora, en Hermosillo. Está la nota de que, ¿sabes qué? Hermosillo va a tener eso, o todo lo puedes encontrar, siempre y cuando no sea esa nota roja, pues que tú en otro portal, en cualquier otro portal, tú lo puedes encontrar ahí. Sí, si ustedes tienen alguna organización y entienden esa organización como alguna agrupación de lo que sea, definan muy bien, porque esto es parte de comunicación también, definan muy bien los elementos que se tocan, los elementos que no, lo que pueden llegar a ser, lo que no, y si en algún momento alguien tratara de llevar a cabo alguna actividad al interior, por ejemplo, que ponías el ejemplo este de tocar algún tema o no, simplemente platicarlo, o sea, que se comunique, vaya la redundancia, o sea, que se vea en el grupo para ver si es positivo para la organización o si simplemente les traería algún tipo de problema.
los mensajes. Yo estudio comunicación, pero mente. Fíjate que ahorita estoy muy enfocado en Café Matutino, porque la verdad que, te soy sincero, noticias, la persona que trabaja en noticias vive para noticias. O sea, literalmente vive para noticias. Y se los digo porque yo fui productor de un noticiero en Radio Fórmula. Vives para la noticia completamente. Tú, todos los días, por ejemplo, yo, si estuviera trabajando todavía de eso, digo que si bien nosotros manejamos noticia en Café Matutino, pero no es con esa rigidez que lo manejan los medios de comunicación tradicionales. Yo ahorita tendría que estar siempre, o sea, yo cuando trabajaba ya tenía que tener en la mano el celular, de que haces que una balacera en Yécora, tengo que tener información de qué está pasando en Yécora, qué dicen las autoridades de Yécora, qué viene de Yécora, qué dicen los medios de comunicación de Yécora, todo eso, todo, qué dice el secretario de Seguridad en Sonora, qué dice el director de seguridad en Yécora, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces tú siempre tienes que tener la línea de todos los días está pasando algo, todos los días está pasando algo. Hay que llevar una línea de lo que quieres estar tocando, porque, por ejemplo, tú puedes tener, por ejemplo, en el noticiero que nosotros manejábamos, era de tener una entrevista muy fuerte y una entrevista un poquito más sencilla. Entonces, yo todos los días debía tener 3 entrevistas, de hecho, 3 entrevistas, o sea, 3 personas diferentes que me hablaran de 3 temas diferentes. Entonces, todos los días yo tenía la encomienda de buscar a 3 personas, que yo lo hacía encantado, porque a mí me encantan las noticias, a mí me encantan los medios de comunicación. Entonces, a mí me gustaba, pero el estrés es el estrés, igual te estresabas. Entonces, tú tenías que estar al pendiente de lo que estaba pasando. Imagínate que, no sé, cayó el Papa o se cayó el Papa y aquí en Sonora uno de los padres se burló. Yo debo de tener la opinión del padre, debo de buscar a los católicos, o sea, ¿sabes cómo? Tienes que estar al pendiente del tema que está pasando, pero no solamente del tema, sino de lo que se genera alrededor de ese tema. Entonces es muy interesante la manera en la que tú como trabajador en noticias tienes que estar al pendiente siempre de ellas. Y ahorita me preguntabas, yo quizá me fui un poquito de más con la respuesta, pero de los proyectos que yo traigo, estoy muy enfocado en el café matutino. La verdad que me agrada mucho la manera en la cual nosotros trabajamos. Se me hace muy amena la manera en la cual damos las noticias. Por ejemplo, el café matutino por la noche, que es las noticias que nosotros comentamos completamente, es improvisados y que, ¿sabes qué? Llegamos y, ¿sabes qué? Que el alcalde no sé qué dijo esto, pero ¿cómo? Y que no sé qué, y ahí la conversamos un tatito y otra nota y así. Y no solamente es política, es salud, educación, hablamos de todo, de todo, de todo, absolutamente de todo. Por ejemplo, de Carla Panini, quizá ya me estoy metiendo un poquito en el espectáculo, pues, pero de Carla Panini con esto de que Carla Luna que falleció y todo eso. Entonces, todos los temas los abordamos. Entonces, yo me siento muy cómodo ahorita con Café Matutino. Creo que dentro de los proyectos que yo traería para este semestre que ya viene, además de terminar la universidad, perdón, que ya me queda este último semestre en comunicación, es aprender un poquito más de los diferentes tipos de comunicación, porque yo me siento muy afortunado, se los decía ahorita, de haber aprendido comunicación desde los medios de comunicación. Me gustaría también aprender otros estilos de comunicación, por ejemplo, lo que les hablaba la ocasión anterior, la compañera que era comunicación organizacional, que es la comunicación en las empresas. Me gusta, yo estudio comunicación Unison, y en la Unison hay diferentes ejes especializantes. Y yo estoy en el eje de comunicación política, y en comunicación política tú puedes aprender a hacer campañas políticas, manejo de imagen, no sé, manejo del discurso, persuasión y todo esto. Entonces me interesa mucho aprender, no sé, la comunicación política desde el lugar donde se hace la comunicación política, la comunicación social de las dependencias de gobierno, por ejemplo. Entonces, todo eso me interesa y me interesaría aprenderlo desde donde se hace esa comunicación. Eso, que es lo que más o menos buscaría yo para el siguiente semestre, sin dejarnos de lado los medios de comunicación o el café matutino, por ejemplo. Hola, buenas tardes. Te quería preguntar tu opinión acerca de las personas. ¿Tú piensas que las personas que
ya vienen con el don de la comunicación o crees que lo puedan desarrollar? O sea, tú que dices que siempre quisiste estudiar comunicación, ¿sientes que es algo que ya se te daba o sientes que cualquiera lo puede aprender? Ahí se me trabó un poquito la compu. Ajá, te repito. Sí, sí, porfa. Que si tú qué opinas, o sea, personalmente, de si las personas ya que van a estudiar comunicación o que les quieren ser comunicólogos, ya lo traen, o sea, ¿tú crees que es algo que ya traen o que lo van desarrollando? No sé, o sea, ¿cuál es tu opinión? Ah, ok. Yo digo que todo, ¿eh? Como todo, nosotros tenemos la capacidad de desarrollar, de adaptarnos y de, cuando estaba les decía, en la primaria, a mí me gustaban, no sé, por ejemplo, yo quería ser reportero desde primaria. Yo quería ser reportero, yo me veía dando las noticias. Yo, por ejemplo, yo era un niño bien raro. A mí me gustaban las noticias desde que estaba en primaria. Entonces, decía, ¿sabes qué? Yo quiero dar noticias, yo quiero ser reportero. Ya cuando crecí, obviamente, y que llegué a los medios de comunicación y que me enteré cuánto ganaban los reporteros, pues ahí sí como que dije, ¿sabes qué? Pues como que no tanto, pero ya es como que tu conocimiento acerca del qué es lo que quieres hacer, porque al final de cuentas también estudiar comunicación y el ser comunicólogo tiene sus riesgos, como todos los tiene sus riesgos, ¿no? Y algunos compañeros de comunicación, algunos compañeros que ejercen la profesión, arriesgan hasta su vida por la emoción que tú sientes. Yo veo en comunicación, podría decirlo ahorita, por ejemplo, dos perfiles. Perfil de las personas que siempre tuvimos en mente que queríamos estudiar comunicación, o sea, que nosotros decíamos, ¿sabes qué? Va a ser eso porque va a ser eso. Quizás no sabías cómo se llamaba, quizás no sabías qué tenías que estudiar para llegar a tal parte, pero tú querías llegar a hacer eso. Esas personas. Y están aquellas otras personas quizá que entraron porque no llevamos matemáticas, que sí llevamos matemáticas, que porque fue su última opción, porque fue donde los aceptaron, pero que al final de cuentas, en el transcurso de la carrera, terminan enamorándose de la carrera, porque comunicación es tan curado, o sea, yo no sabría, o sea, todas las palabras para decirles de todo lo que puede abarcar comunicación, o sea, de lo grande que es comunicación y de todo lo que tú puedes aprender en comunicación. Tú aprendes, como les decía, puedes aprender de política, puedes aprender de, o sea, si bien no eres, no sé, no estudiaste algo para estar en la administración de empresas, por ponerle un nombre, pero estudiaste comunicación organizacional y estás metido en las empresas, puedes estar metido en los medios de comunicación, puedes estar metido en la investigación, puedes estar metido en ¿qué más? En un chorro de cosas, pues, o sea, el comunicólogo se puede adaptar en cualquier parte. Es lo, es lo bonito de comunicación, que tú, bien, quizá no era tu intención estudiar comunicación, o quizá decías, ¿sabes qué? Como que no estoy decidido. Créeme que en el transcurso de la carrera te decides porque te decides, porque es una carrera muy amplia, es una carrera que lo que sea que tú tienes en mente se puede adaptar, porque al final de cuentas, para vivir los humanos tenemos que comunicarnos. Y qué mejor manera que estudiarlo y llevar a cabo ese proyecto que tú tienes, llevarlo a cabo con las bases que comunicación te da. Entonces, yo no distinguiría en el sentido de que las personas que sí, que no, o si hay talento o no hay talento, o si quisieron o si no quisieron o algo así, sino que simplemente todos podemos desarrollar aún más amor en comunicación. Y se los digo también porque hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo vengo porque quiero ser locutor, quiero estudiar porque quiero estar en radio. En la carrera te vas dando cuenta que esto mismo que les decía, que es muy amplio, pues puedes aprender muchas más cosas. Entonces, quizá querías radio, pero también te interesó política y te interesó un poquito de las empresas. Entonces sales aprendiendo de muchas cosas. Entonces, esas personas que no están decididas o que creen que en comunicación solamente estamos extrovertidos, porque esa es otra. Les va a robar un poquito más tiempo, pero esa es otra. Creen que en comunicación quizá a veces hay puras personas que somos así extrovertidas o que, esas personas muy gritonas o algo así. Y no es cierto, ¿eh? O sea, en comunicación habemos de todas las personas. Yo, por ejemplo, no me considero una persona meramente extrovertida, porque si ustedes me conocen así, si están en persona conmigo, pues ustedes dicen como que, ay, qué onda, no sé qué.
sí hablo y todo, pero no soy tan como otras personas que sí se sueltan y todo. Entonces, comunicación no es para un tipo de personas, es para aquellos que quieran aprender y que lo quieran aprender de una manera muy divertida y muy padre. Comunicación, la verdad que si alguno de ustedes está en preparatoria y está entre que sí, entre que no, yo les diría así como que, ¿sabes qué? Haz para comunicación, decídete por comunicación, porque te va a cambiar la vida. Comunicación, la verdad que te abre los ojos a muchas cosas. Muchas gracias por la atención, tiempo brindado, así como con la gran conferencia que nos dio el día de hoy. Como pudimos ver, Víctor desde joven ha sido alguien apasionado por la comunicación, algo que ha sido factor y fundamento para que actualmente él pueda desarrollar una nueva manera de comunicarse, siendo así muchas veces más efectivo y eficaz que los medios tradicionales. Por lo que, Juventud Incide le preparó un reconocimiento por su conferencia Las Nuevas Comunicaciones. De nueva cuenta, le doy las gracias y sea toda nuestra parte. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad aquí. Creo que me extendí ahí con los comentarios y todo esto, pero no, muchas gracias y la verdad que mucho éxito con este proyecto de Juventud Incide y que la sigan dando. La verdad que yo, por ejemplo, me di la oportunidad y aquí otro, mira, es el problema que tenemos los comunicólogos que no dejamos de hablar. Pero sí, yo vi la conferencia pasada, por ejemplo, y sí me pareció muy interesante, o sea, la manera en que lo trataron, porque es una perspectiva muy válida, la comunicación en crisis, que deben de tener en cuenta tanto en lo que la compañera había establecido, como en lo que yo les vengo a comentar aquí. Es como que las dos cosas van de la mano también, ¿no? No, pero muchísimas gracias, la neta, por el espacio. Yo encantado de comentarles esto. E igual, si tienen alguna duda del cómo hago mi trabajo, de que si les interesó comunicación, lo que sea que tenga que ver con lo que les hablé aquí o lo que no, ahí les puedo contestar yo también a través de las redes sociales. Ahí me encuentran también como Víctor Cuevas ahí.